Misión Liderazgo Emanuel. Buenos días, Dios los bendiga. Feliz domingo 8 de octubre del año 2023. Una vez más somos Misión Liderazgo Emanuel, un ministerio creado para agregar valor a la sociedad, a las familias. El tema de hoy se denomina valentía, una cualidad más del liderazgo. Pero como siempre, invitarlos primero a que si no lo han hecho se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den me gusta a nuestra página en Facebook y nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Misión Liderazgo Emanuel, así como en la app, también la puedes descargar en su iPhone y en su smartphone. Misión Liderazgo Emanuel. Invitarlos a que de lunes a viernes se gocen escuchando el devocional. Siempre decimos que es un devocional que no dura más de 3 a 4 minutos, pero que nos recarga con sabiduría, con palabras de valor el día. Así como la alabanza y la adoración que subimos los domingos, así como esta enseñanza de vida, la cual hoy denominamos valentía. El personaje de hoy sobre el cual vamos a basar la enseñanza es el profeta Elías. En el libro Primero de Reyes, capítulo 18, del versículo 1 al 40, encontramos la historia de cuando Jezabel atacaba, perseguía y mataba a todos los que creían en el Dios de la Biblia, en el Dios de Israel, en el mismo Dios que usted y yo creemos. A tal punto que alguna vez mató a 400 profetas de Dios. Y Elías dijo que él había quedado como único profeta y se enfrentó a más de 600 profetas de Baal. Baal era el dios que Jezabel y en ese momento ese sector de la humanidad adoraban. Un dios pagano, un dios que no es el dios de la Biblia, un dios que era una imagen de madera y le daban poderes imaginarios en su mente, y a ellos era que se le arrodillaban y adoraban. Y estando solo, los enfrentó y los confrontó, y vamos hoy a basar esta enseñanza, esta cualidad de valentía sobre esta historia. Las multitudes no solo vieron el fuego de Dios en Elías, pronto lo vieron también en su ministerio literalmente. Elías se cansó de la rebelión espiritual de su pueblo y se enojó con los falsos profetas de Baal. Confrontó a ambos en lo alto del monte Carmelo y allí derrotó a los secuaces del diablo, aunque le sobrepasaban el número de 600 profetas. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Nadie había visto nunca nada como su valentía desde el día en que David peleó con Goliat, olvidado años antes, y como el que se esperaba que perdiera, David. Elías se enfrentó al enemigo con pasión. Sus ojos estaban llenos de la grandeza de Dios y no del número de sus enemigos. Imagínense, él solo, único profeta de Dios en ese momento, se enfrentó a más de 600 profetas de Baal, todos juntos. Esta visión celestial proporcionó fuego que alimentó su valentía. ¿Qué alimentó su valentía? Su visión espiritual. Cuando uno tiene visión espiritual, ojos espirituales, pensamientos espirituales, pues uno es valiente porque no es lo que uno es, sino lo que Dios está haciendo con uno o quien está con uno. Los líderes siempre necesitan valentía. Los líderes siempre necesitan valentía. Usted, amado líder, llénese de valentía en este día con esta historia y póngala en práctica en su vida. Nadie que quiera producir cambio puede arreglársela sin valentía. La valentía ardía en el corazón de Elías. ¿Por qué? ¿Por qué Elías fue tan valiente? ¿Por qué Elías se llenó de tanta valentía para él solo enfrentar a más de 600 profetas de Baal liderados por Jezabel? Primero, su resolución
pesaba más que sus reservas, es decir, su decisión era más fuerte que sus fuerzas, era más grande su decisión que sus fuerzas físicas. Aunque sobrepasado en gran número, Elías resolvió que Baal tenía que ser confrontado a cualquier costo. Asumió un acto de valentía que, a pesar de ser uno solo, único, estar solo humanamente, confrontar a más de 600 contradictores profetas de Baal. Pero él sabía que esos profetas de Baal pues no tenían poder, porque el poder solamente está en Dios, en el Dios al que Elías adoraba, el mismo Dios que usted y yo le adoramos y le servimos. Segundo, sus deseos pesaban más que su desesperación, es decir, su visión eran más grandes que sus circunstancias. Elías estaba en unas circunstancias de debilidad, de desventaja, pero su visión era más fuerte que el momento que estaba viviendo, que con ojos humanos pues era desproporcional, porque uno frente a 600, pues eso como que no tiene lógica ni ninguna esperanza, pero él conoce que solamente hay un Dios con poder, que es el Dios de la Biblia, el mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob, José, Daniel, David, el mismo Dios suyo y mío, el de la Biblia, el único Dios y verdadero. Tercero, su compasión pesaba más que sus quejas. Aunque Elías aborrecía la actitud de las personas, querían que encontraran y siguieran a Dios. Elías era consciente que en ese momento su pueblo era un pueblo pagano que se había apartado de Dios, y él quería mostrar el poder de Dios, la existencia de ese Dios único y verdadero. Que caiga fuego. Eso fue lo que Elías pidió a Dios. Mientras Elías adoraba y oraba a solas en lo alto del monte, reunió la valentía para hacer descender fuego del cielo. ¿Qué estaba haciendo Elías? Estaba adorando y orando a solas, retirado en un alto. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, a solas en nuestro aposento, cerramos la puerta y en lo privado, orar y adorar a Dios, y Él nos va a recargar de valentía, de la valentía para afrontar nuestros gigantes. ¿Cuál es nuestro gigante en este momento? La debilidad de la infidelidad, la debilidad de la pornografía, la debilidad de nuestro carácter arrogante, altivo, prepotente. ¿Cuál es nuestro gigante? ¿Construir una empresa? Queremos pero no hemos podido o no nos hemos decidido. ¿Cuál es nuestro gigante? Queremos servir al Señor pero no nos decidimos. ¿Cuál es nuestro gigante? En el hogar tenemos dificultades con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres. ¿Cuál es nuestro gigante? Elías tenía un gigante al frente, más de 600 profetas de Baal retándolo, con una líder que lo quería muerto como Jezabel. Pero Elías se llenó de valentía, retirándose a un monte alto y a solas. ¿Qué hacía? Oraba y adoraba al único Dios y verdadero, al Dios de la Biblia, a Jehová. Y este Dios lo llenó de valentía. El fuego en su interior hizo descender el fuego de Dios, derrotando decisivamente a Baal. Esto plantea una buena pregunta para los líderes en la actualidad.
¿Cuándo descenderá el fuego en nuestro liderazgo? ¿Cuándo descenderá el fuego en nuestro hogar? ¿Cuándo descenderá el fuego en nuestro ministerio? ¿Cuándo descenderá el fuego en nuestros sueños? ¿Cuándo descenderá el fuego en nuestros proyectos? ¿Cuándo descenderá el fuego en nuestra vida? ¿Cuándo descenderá el fuego en nuestra empresa? Según Elías, el fuego llega. Tomen nota. Primero, cuando sabemos que nuestro mensaje viene de Dios. ¿Cuándo sabemos que el mensaje viene de Dios? Cuando en oración y en adoración y en santidad, Dios nos da una visión. Y esa convicción nos la da el Espíritu Santo de saber que esa visión viene de Dios, y cuando esa visión viene de Dios, nosotros nos hacemos valientes porque llega el fuego de Dios a nuestra vida, en nuestra visión, deseos y acciones. Segundo, cuando defendemos lo que es correcto sin importar el costo. Cuando defendemos lo que es correcto sin importar el costo. Correcto es decir la verdad, no importa el costo, debemos decir la verdad. Correcto es pedir perdón, no importa el costo, pidamos perdón. Correcto es dejar nuestros negocios que no agradan a Dios, no importa el costo. Pero nunca es tarde para corregir nuestras decisiones y acciones. Hay gente próspera económicamente con negocios que no agradan a Dios, pero al final del día traen sus consecuencias. Revisemos en la experiencia de nuestro alrededor de personas que conozcamos que se dedicaban al gota a gota o que tenían negocios ilícitos o negocios legales ante la ley del gobierno y del hombre, pero que ofenden a Dios. Al final del día, de manera integral, nosotros revisamos esos testimonios y no tienen un buen final. Tercero, cuando nuestra necesidad es la mayor. Solamente nosotros sabemos que tanto queremos hacer algo porque lo anhelamos, porque es una necesidad. Y cuando esa necesidad está por encima de las circunstancias, pues nos llenamos del fuego de Dios para tomar acción. Cuarto, cuando llevamos nuestro mensaje a la gente. Cuando usted usa su trabajo para ser el reflejo de Dios, para ser un mensajero de Dios, Dios lo llena de su fuego, con gracia y sabiduría. Cuando donde quiera que usted esté, sin importar las circunstancias, usted sin ninguna pena, vergüenza, sino con decisión y valor y convicción, usted comparte las buenas noticias del Evangelio, Dios lo llena del fuego de Dios, con gracia y sabiduría. Lo rechazaron. No se preocupe, que la palabra de Dios dice que no lo rechazan a usted, que han rechazado a Dios. Usted cumple con compartir las buenas noticias, el Evangelio, la existencia de un Dios único y verdadero, de un Salvador que está sentado a la diestra del Padre, esperando su segunda venida, y que mientras tanto nos ha dejado poder de lo alto en el Espíritu Santo, quien es quien nos consuela y nos guía hoy. A nosotros nos corresponde cumplir el mandamiento de Mateo 28, que es la gran comisión. Quinto, cuando llevamos a otros a un punto de decisión, con nuestro testimonio y con nuestra evangelización y con nuestra enseñanza, podemos llevar a otras personas a un punto de decisión de hacer lo correcto. Algunos llevan la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador. Dios lo llena de poder. Algunos
Nos llevan a que con nuestro testimonio, nuestro ejemplo o nuestra consejería, con sabiduría basada en la Biblia, dejen de seguir la infidelidad, regresen en la búsqueda de la paz de su hogar, las buenas relaciones con su familia, con sus hijos, con sus padres, etcétera, etcétera. Dios lo va a llenar con su fuego. Sexto, cuando reparamos y usamos el altar de Dios. De pronto muchos no entienden qué es el altar de Dios. ¿Qué es reparar? Arreglar, corregir. ¿Y qué es usar o levantar? Construir. ¿Y cómo construimos el altar de Dios? El altar no es la tarima donde se sube un predicador o un evangelista o un profeta. El altar es esos 5 minutos que usted le dedica a Dios en la mañana con su familia, a leer la palabra de Dios y a orar. Un altar en familia es cuando nos sentamos todos juntos a leer la palabra de Dios, a leer la Biblia, la palabra de Dios. Eso es un altar. Cuando oramos y adoramos, eso es un altar. Cuando le dedicamos tiempo a la lectura y a la oración y a la adoración, eso es un altar. Hacer de los domingos el día para ir a la iglesia a congregarnos, eso es un altar. Y tenemos que reparar y usar el altar de Dios. Séptimo, cuando afrontamos circunstancias que solamente el fuego de Dios encenderá. Hemos perdido el primer amor. Dios lo despertará. Hemos perdido el amor por nuestro cónyuge. Dios restablecerá ese amor. Dios hará brotar, así como Dios hizo brotar agua de la roca. ¿Recuerdan con el profeta Ezequiel? Así como Dios hizo caer maná de los cielos. Así como Dios separó las aguas del río Jordán para que Josué pudiera pasar con su pueblo. Así Dios hará brotar nuevamente el amor por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus padres. Solamente hay cosas que Dios puede encender ese fuego. Octavo, cuando confiamos públicamente en Dios para que haga lo que solamente Él puede hacer. Tenemos que confesar públicamente cosas que ante el ojo humano es imposible, pero que Dios lo logra. Por ejemplo, ¿quién podía creer que en el caso mío, después de 9 años de divorcio, Dios pudiera restablecer mi hogar? ¿Sabe quién creyó? Mi esposa, quien esperó 9 años que Dios les restableciera su hogar y le devolviera su esposo. Públicamente ella lo confesaba y lo declaraba, pero nadie daba un peso por la restauración de un hogar con tanto tiempo en divorcio y separación, y Dios lo permitió. A eso es que me refiero. Esas cosas que usted ve imposibles, la restauración de su hogar, la restauración de sus finanzas, la recuperación de un hijo en problemas de drogadicción, etcétera, etcétera, una enfermedad. Hay que confesar en público lo que solamente Dios puede hacer, para que de Dios sea la gloria y va a descender fuego de Dios en esa circunstancia y en ese milagro. Noveno, cuando tenemos hambre de que Dios reciba la gloria, tenemos que anhelar que la gloria sea para Dios. Es decir, mi esposa anhelaba que se diera la restauración de su hogar para darle la gloria a Dios. Espero este ejemplo sirva de explicación. Y décimo, cuando deseamos ver a otros regresar al Señor, con la restauración de nuestro hogar, muchas personas han restaurado su hogar y se han vuelto a Dios. Con nuestro testimonio, muchas personas han vuelto a Dios. Entonces debemos desear que aquellas personas que conocemos que se han apartado de Dios regresen a Dios
como algún día nosotros regresamos, solamente que nos corregimos en seguir el Dios de la Biblia, estudiando la palabra, porque no es lo mismo creer en Dios sin Biblia que creer en Dios con Biblia. Vamos a orar para finalizar este mensaje, amado Padre. Como siempre, acudimos a ti por intermedio de tu Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo para darte gracias por todos y cada una de las personas que se conectan con este mensaje, que lo comparten, que hacen sus comentarios, que los ayudan, que apoyan este ministerio. Y queremos pedirte, amado Jesús, que intercedas ante el Padre con el poder del Espíritu Santo para que desarrolle en cada uno de nosotros, en cada uno de los que se conectan con este mensaje, el don, la cualidad de la valentía, así como Elías fue valiente de enfrentar a más de 600 profetas, confiado en tu poder, que nos dé esa valentía de que confiando en ti podemos derrotar a nuestros gigantes, no importa lo grande que sea y lo pequeño que nos veamos. Nosotros somos fuertes y grandes porque tú, que eres omnipotente, omnisciente, está con nosotros. No es lo que nosotros somos, sino quién está con nosotros. Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento espiritual, que nos abras la mente y que nos la llenes de valor, de valores espirituales, que nos la llenes de sabiduría, que nos dé gracias, Señor, que nos dé la valentía de recuperar los hogares, que nos dé la valentía de recuperar la relación con los hijos, con los padres, que nos dé la valentía de restaurar nuestros sueños, de trabajar por nuestros sueños, por nuestros proyectos, que se haga tu propósito en esos proyectos. Danos el don de la valentía, el don que tenía Elías, dándolo a nosotros, Señor. Te honramos y te daremos a ti la honra y la gloria. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.